Pues buenas tardes de nuevo, mis hermanos, amigos que nos visitan, familia. Como les comentaba, estamos muy gozosos, contentos de que estén hoy con nosotros en este día. El día domingo para el cristiano es un día muy especial. Es un día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Por la Escritura sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, el Hijo de Dios. Él se encarna para vivir una vida perfecta, pero para morir. Morir por aquellos que pondrán su fe en Él. Aquellos que reconocerán que son pecadores, que reconocerán que han fallado a la ley de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios. Dios demanda de todos nosotros que obedezcamos su ley a la perfección. Y veremos algunos textos de esto. Pero si somos honestos y como veremos por la palabra, ninguno lo hemos hecho y ninguno lo podemos hacer. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para vivir una vida perfecta, para vivir la vida que nosotros no pudimos vivir. Y no solo eso, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Todos por los pecados que hemos cometido merecemos la muerte. Por eso el Hijo murió en una cruz. Murió en lugar de aquellos, repito, que pondrán su fe en Él. Es mi oración que hoy, todos los que estemos aquí, salgamos con esa convicción de que verdaderamente hemos sido perdonados de todas nuestras transgresiones. Como dije, lo veremos por su palabra. Y el día de hoy meditaremos en un poema que es un poema muy hermoso. Un poema que es sencillo, pero un poema que tiene un gran mensaje. Este poema lo encontramos en el Salmo 133. Vayamos ahí, Salmo 133. La autoría de este salmo se atribuye al rey David. Entonces vamos a dar lectura a como dije, a este hermoso poema, este salmo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar nuevamente. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos reúnes aquí en tu nombre. Gracias, bendito Padre, porque podemos tener esa libertad de poder abrir las puertas y abrir tu palabra y exponerla en paz, Señor. Yo te ruego, Señor, que todos los que estemos aquí estemos atentos a tu mensaje, entendiendo que lo que se va a exponer es tu palabra, es la palabra de Dios. No es la palabra ni las ideas del que está aquí enfrente, es tu palabra. Te ruego que tu palabra, Señor, cumpla tu propósito en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Te ruego, Señor, que aquellos que aún no te conocen, aquellos que no tienen esa seguridad de que tienen una relación personal contigo, te ruego, Padre, que tú traigas esa convicción, que traigas nueva vida, que traigas perdón de pecados en ellos. Y Padre, en los que por tu gracia y por tu misericordia ya nos has atraído a ti, te ruego que con tu palabra, Señor, nos muevas a ver esas áreas en las que seguimos faltándote para que seamos movidos a santidad. Te ruego, Padre, que seas tú de nuevo el que dirija este mensaje. Que con tu bendito Espíritu estas verdades sean aplicadas a nuestros corazones. Te lo ruego, Padre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Sí. Este salmo, el Salmo 133, inicia con una declaración. Leemos ahí en 133, versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Después el salmo sigue con una doble comparación de lo que es justamente, de lo que es habitar, de lo delicioso que es habitar en armonía. Esta doble comparación la encontramos en el versículo 2 y 3, cuando dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa es la primera comparación. Y la segunda dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y termina con la razón por la que tal armonía puede ser posible entre los hermanos. Dice la segunda parte del Salmo 133:3, dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces vamos a iniciar con la declaración. Leamos de nuevo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Cuando el salmista inicia diciendo, mirad, él quiere mostrarnos algo que es extraordinario, algo que es bueno, dice él, algo que es delicioso. Es algo que se vive cuando estamos aquí juntos, los hermanos, en armonía. La palabra bueno aquí lleva la idea de algo que es provechoso, de algo que es beneficioso, algo que produce bienestar. Y aquí leemos que además de bueno es delicioso, es algo que es deleitoso. Yo pensaba que hay muchas cosas que son provechosas, pero no son deleitosas. Por ejemplo, a mí, en lo personal, a mí no me gusta el hígado, a mí no me gusta. Ni siquiera encebollado, no me gusta. Pero yo sé que es provechoso. Pero de la misma manera, hay muchas cosas que son deleitosas, pero no son provechosas. A mí me gusta el chocolate. Pero si yo abuso del chocolate, pues voy a terminar con un coma diabético, por decirlo menos. Pero vean ustedes, aquí el salmista nos habla de algo que es bueno, algo que es provechoso, algo que produce bienestar y además es algo que es delicioso. Y esa es la armonía de habitar juntos como hermanos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este tipo de hermandad se da cuando habitamos juntos en armonía, como lo estamos haciendo hoy. Porque la palabra aquí, habitar, en este texto, no se trata simplemente de que nos encontremos un grupo de amigos o familiares o hermanos en un momento dado, en un lugar dado. Es decir, no se trata de que hoy nos veamos algunos en mi casa, mañana se vean algunos otros en la casa de otro, o otro día se vean algunos en una cafetería. No habla de eso. No habla de estar reunidos en distintos lugares, en distintos tiempos y distintas personas. La palabra habitar que viene aquí no se refiere a eso. La palabra habitar nos habla de permanecer juntos, todos juntos, siempre, en un mismo lugar. Nos habla de tener una relación armoniosa, una relación que es perfecta. Y escucha, una relación que es eterna, unos con otros. Eso, claro que entendemos que no se puede dar en cualquier momento ni en cualquier lugar. Para saber el lugar en el que tal comunión se dará, tenemos que mirar por un momento el final de este salmo. Ve ahí el Salmo 133:3. Dice, hablando de la armonía entre hermanos, que es como el rocío de Hermón, y dice que desciende sobre los montes de Sión. Y dice algo más, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, estamos viendo en dónde se va a dar este tipo de armonía, donde todos vamos a permanecer juntos eternamente en ese mismo lugar y siempre en una relación que es armoniosa. ¿Sí? Parece algo como fuera de este mundo y lo es. Es algo que es fuera de este mundo. Dice aquí que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Sión se usaba en la Biblia, se usa en la Biblia como un nombre para la ciudad de Jerusalén, para la gente de Israel, como un todo, para todo Israel. Y a esta Sión terrenal y a este pueblo terrenal es un tipo de una Sión que es celestial. Sí, o sea, aquí cuando habla del monte Sión, el autor de este salmo quiere que pongamos nuestros ojos en algo que es celestial, como dice Hebreos 12. Y vamos ahí, mis hermanos, Hebreos 12 del 22 al 24, por favor. Entonces voy a dar lectura, Hebreos 12 del 22 al 24. Estas son palabras para aquellos que hemos reconocido que hemos pecado contra Dios, que hemos fallado y que hemos confiado en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Él dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y agrega, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, miren, mis hermanos, cuando David nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, él se está refiriendo a un futuro que es glorioso, un futuro que espera a todos los creyentes. Un futuro donde ahí, en esta tierra celestial, viviremos todos en una perfecta unidad, todos unidos bajo nuestro Rey Jesucristo.
Cuando vemos Apocalipsis, vemos que el número de los que estaremos allí, dice Apocalipsis que seremos millones de millones. O sea, ¿te imaginas millones de millones habitando todos juntos en armonía por toda la eternidad en la tierra celestial? O sea, hoy pensamos, ¿eso es posible? Claro, porque es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero David añoraba esto. O sea, David sabía que en ese lugar se podía dar este tipo de comunión, pero es algo que él añoraba. Porque como sabemos por la historia, aunque bajo el reinado de David, estas tribus que estaban dispersas durante el periodo de los jueces, cuando llega el rey David, estas tribus se unen. Pero también sabemos que David fue un hombre de guerra. O sea, en David, él no vivió la paz. Aún en los hijos, en la familia de David no hubo unidad. Un hijo de David, que es Absalón, asesinó a otro hijo de David, que es Amnón. Después Absalón se subleva contra David. O sea, él codicia el reino. Entonces, bajo el rey David no hubo este tipo de paz. Llega el hijo de David, que es Salomón, pero inicia bien Salomón, pero al final el reino de Israel es dividido. El pueblo de Israel es exiliado. Fueron llevados a Siria primeramente, después fueron llevados a Babilonia. Después seguimos leyendo la historia. Su templo fue destruido y fueron expulsados de la tierra de Jerusalén. Entonces David no vivió esta unidad. Pero él sabía que esta unidad se daría. Sabía el lugar en el que se daría, en una tierra que es celestial. Y él también sabía que es una unidad que se daría bajo el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo, que es Dios mismo, se encarga en la tierra y él empieza a exponer su mensaje, él dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey estaba ya aquí entre nosotros, trayéndonos un mensaje de paz y un mensaje de perdón. Pero esto es algo que añoraba el rey David. Y vamos a ver, mi hermano, que nosotros, como hemos aprendido en 1 de Pedro, lo quiero comentar, que vivimos de este lado de la resurrección, somos más bendecidos aún que el rey David. Porque nosotros sabemos, mis hermanos, que cada vez hemos aprendido que cada vez que estamos aquí reunidos en un domingo, todos juntos, como iglesia, es donde tenemos nuestra probada de cielo. Verdaderamente, el único lugar, y así te lo digo, el único lugar en el que podemos tener esa probada de cielo es en un domingo, estando aquí reunidos, escuchando la palabra de Dios y cantando a nuestro Rey. Es el único lugar. Leímos aquí en Hebreos 12:23, que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y cuando estamos aquí unidos, estamos en una congregación de aquellos que hemos sido perdonados. Y dice el salmista que es bueno y es delicioso cuando estamos aquí juntos en armonía. Es aquí donde tenemos nuestra probada de cielo. Pero hemos aprendido que al estar aquí reunidos cada domingo, no es para hacer lo que nosotros consideremos que tenemos que hacer. Es para hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Aquí reunidos lo que hacemos es lo que ustedes ya vieron, amigos, familia, lo que ya vieron. ¿Qué hacemos? Levantamos oraciones a Dios, pero oraciones conforme a la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios. Cantamos a Dios, pero cantamos conforme ¿qué? A la palabra de Dios. Abrimos la palabra de Dios y exponemos la palabra de Dios. Todo gira en torno a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el verbo es Jesucristo. Él es la palabra, Jesucristo. Todo gira alrededor de Jesucristo. Entonces, de nuevo, es provechoso, es delicioso, es habitar juntos como iglesia cada domingo. Porque aquel que nos convoca cada domingo es una delicia, es nuestra delicia, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el que nos convocó hoy y cada domingo nos convoca para reunirnos y alabar porque Él dio su vida y nos amó, que dio su vida para traer perdón a cada uno de nosotros. Leímos ahí en Hebreos 12:24 que la sangre de Jesucristo habla mejor que la sangre de Abel. ¿Esto a qué se refiere? Abel fue asesinado por su hermano Caín, como vemos ahí en la historia bíblica. Y la sangre de Abel clamaba por venganza. Por venganza. Pero la sangre de Cristo, mis hermanos y amigos, clama por perdón. Clama por perdón.
Cristo murió para aquellos que que crean en Él, puedan ser perdonados. Y eso es algo que nos une como iglesia. El saber que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por la sangre de Cristo. Ese es algo que nos une. El perdón verdaderamente nos une. Porque todos los que estamos aquí seguimos en nuestros pecados. Y muchas veces nos vamos a ofender unos a otros. Y en ese momento que estemos siendo ofendidos por otro, recordemos que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Si cuando seas ofendido por alguno de tus hermanos, por algunos de aquí, no clames por venganza. Perdona. ¿Por qué? Porque tu Señor Jesucristo te perdona. Todos tus pecados te perdonó. Así vamos a pasar a la primera comparación. Leamos el Salmo 133, 2. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aunque aquí el centro es hablar del buen óleo, pero por alguna razón aquí el salmista nos menciona a Aarón. Entonces hablemos un poco de Aarón. Es importante conocer un poco de Aarón. Aarón fue un hermano de Moisés. Y vean, Aarón fue escogido por Dios para ser el sumo sacerdote. Ahorita veremos lo que es el sumo sacerdote. Esto lo leemos en Éxodo 28. Vamos ahí a Éxodo 28 y estaremos caminando algunos pasajes de Éxodo. Lo primero que estamos viendo es de que Aarón fue escogido por Dios para ser el sumo sacerdote. Dice Éxodo 28, 1, la primera parte del versículo 1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, y dice, para que sean mis sacerdotes. Entonces, Aarón fue escogido por Dios para ser el sumo sacerdote. Pero mira esto, Aarón fue escogido a pesar de ser un pecador. O sea, Aarón no fue escogido por ser el más bueno de todos los de Israel. No fue escogido porque se destacaba de todos ellos. Fue escogido porque Dios tuvo misericordia de Aarón. A pesar de ser un pecador, Dios lo escogió. Y nos deja esto nos deja Dios como un ejemplo del amor y de la misericordia de Dios, del perdón de Dios que experimentarán todos aquellos que vivan juntos en armonía. Si podemos habitar juntos en armonía es porque estamos conscientes de que hemos sido perdonados por Dios. Y te dije, Dios escogió a Aarón a pesar de que era un pecador. Vamos a Éxodo 19:9. Mete un poquito ahí atrás, por favor. Éxodo 19:9. Vean, dice, entonces Jehová, o sea, Dios, dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga. O sea, en este evento de la historia, el pueblo de Israel escuchó directamente la voz de Dios. Dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Entre el pueblo obviamente estaba Aarón, escuchando la voz de Dios. Y mira, todos los que estamos aquí vamos a escuchar la voz de Dios, porque vamos a leer que la palabra de Dios. Pero ve lo que escuchó. Dice Éxodo 20, vamos a Éxodo 20, versículo 1 y versículo 2. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, el pueblo de Israel había sido esclavizado en Egipto por 400 años. Y Dios había ido por ellos y los había rescatado de Egipto. Y se los recuerda, le dice, yo soy, quien te está hablando es aquel que fue y te rescató de los egipcios. Pero vean lo que dice, Éxodo 20 del 3 al 5, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aarón escuchó directamente la voz de Dios. Esto que todos acabamos de escuchar, Aarón lo escuchó directamente de Dios. Y lo que escuchó Aarón es que no debería de tener dioses ajenos. ¿Sí vemos? Escuchó que no debería de hacerse imágenes. Pero de manera específica, vean, Dios le dijo a Moisés lo siguiente en Éxodo 20, 22 y 23. Dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Y qué dice el 23? No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. O sea, fue aún más específico. Aarón, ese escogido por Dios para ser el sumo sacerdote, escuchó estas palabras. ¿Y qué pasó después? Vamos a movernos a Éxodo 32, por favor. Éxodo 32. Vean, acaba de escuchar estas palabras Aarón. ¿Y qué pasa después? En Éxodo 32, 1, leemos lo siguiente. Dice, ¿ya estamos ahí, amigos hermanos? Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, porque Moisés había subido al monte y Dios le estaba entregando su ley, que la veremos ahorita. Dice, se acercaron entonces, ¿a quién? Dice, a Aarón. Y vean lo que le dicen, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y qué es lo que había dicho Dios? No te harás dioses ajenos. Y justamente le están pidiendo lo que Dios había que prohibido. Y dicen, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sí? ¿Y qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Aarón aquí en este punto? ¿Frenó al pueblo y les dijo no, porque Dios nos prohibió hacerlo? ¿O cedió ante el pueblo? Seguimos leyendo, Éxodo 32 del 2 al 5, dice, vean, Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición, un becerro de oro. O sea, vean lo que hizo. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué había dicho Dios? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Y qué están haciendo ellos? No fue Dios. Fueron otros dioses. Ahí están adorando a un becerro que es muerto. Un becerro que no escucha, que no habla, que no entiende, que no responde. Un becerro que está muerto. Están pecando contra Dios. Eso es lo que se llama idolatría. Idolatría. O sea, yo venía de nuestro viaje que hicimos, mis hermanos, hacia Puebla. Veníamos de Puebla hacia México. Y veía tantas caravanas de personas que ustedes ya saben, iban con ¿qué? Con estas imágenes de la Virgen, unos de rodillas, unos desmayándose. ¿Pero qué dice Dios? No te harás imagen. Eso es equivalente a un becerro de oro. Es algo que está muy presente en nuestros días. Yo no sé en quién tú confías, no sé en qué confías, pero si confías en cualquier otra cosa que no sea tu Señor Jesucristo, que no sea el Dios de la Biblia, tú estás cayendo en este pecado que es idolatría. Aarón transgredió la ley de Dios. La definición de pecado es transgresión a la ley de Dios. Dios da una ley y el hombre debe de obedecer la ley. Cuando el hombre desobedece, transgrede la ley de Dios. Aarón desobedeció y cometió pecado. Y el pecado de Aarón fue tan grave que no solo pecó Aarón, no solo él, sino que hizo Aarón, llevó a todo el pueblo a pecar. Él pudo haberlo frenado, pero ¿qué? Llevó a todo el pueblo a adorar a un becerro de oro. Y la gravedad del pecado era tal que merecía morir por eso. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y vemos en Éxodo 32, versículos 9 y 10, la respuesta de Dios. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es pueblo que no tiene entendimiento, es lo que dice. Pueblo que tiene un entendimiento que es entenebrecido. ¿Y qué dice el versículo 10? Ahora pues, déjame que se encienda mi ira de ellos y los consuma.
Todos conocemos a Dios como un Dios bueno, un Dios amoroso. Y es cierto, porque la Biblia dice eso. Pero a veces desconocemos que Dios es un Dios que es santo, santo, santo y que es justo. El Dios que tenemos, el Dios de toda la tierra, es un Dios justo. Ante una transgresión, ¿el qué debe de hacer? Debe castigar el pecado. Aarón y todo el pueblo merecían morir por haber transgredido la ley de Dios. Pero lo que quiero que veamos es esto. A pesar del grave pecado de Aarón, Dios lo escogió para ser su sumo sacerdote. ¿Por qué nos deja esto aquí la palabra de Dios? Para que sepamos que todos podemos alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Y para que entendamos que si estamos viviendo juntos en armonía, los que viviremos juntos en armonía somos los que hemos reconocido que hemos fallado contra Dios, los que hemos clamado por la misericordia y el perdón de Dios y que hemos sido perdonados. Para eso nos deja este relato. El Evangelio es amargo y es dulce. Amargo porque nos muestra nuestra condición, pero dulce porque nos muestra también la solución. De nuevo, Aarón merecía morir, pero ¿qué hizo Dios? Tuvo misericordia. ¿De quién? De él. De él. Y todos los hombres merecemos morir. Todos. Y voy a hablar de los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí merecemos morir. Porque aunque no te conozca y no conozca nada de tu vida, yo te puedo asegurar que tú has cometido, y yo, muchos pecados. Mira, quiero que leamos Éxodo 20, del 12 al 17. Lo vamos a ir leyendo, pero con dos propósitos. Yo quiero que Dios, por medio de su palabra, te convenza a ti de que tú has pecado contra Dios. Pero quiero que Dios te convenza de que has pecado contra Dios, pero no para que te quedes ahí, en la condenación, sino para que seas movido a rogar por la misericordia y por el perdón de Dios. Yo creo que por eso Dios te trajo hoy a ti, para que escucharas esto. Mira, si Dios tuvo misericordia de Aarón, después de haber cometido este pecado tan grave, Dios puede tener misericordia de cualquiera que reconozca que ha pecado y que se arrepienta de sus pecados, sin importar lo grave que tú hayas cometido en tu vida. No importa, no importa. Vamos a leer esto, y creo que seas honesto contigo, en verdad. Y estás tú frente a Dios. Si dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos leyendo la palabra de Dios. Ahora yo te digo, joven, has desobedecido a tus padres. Tú dirás, ¿y eso qué? Bueno, esto es un pecado. ¿Por qué? Porque es contra la ley de Dios. Has insultado a tus padres. Más eso, ¿verdad? O si ya son ancianos tus padres, te has olvidado ya de ellos. O sea, ya no estás pendiente de ellos. Si has hecho cualquiera de estas cosas, has transgredido la ley de Dios. Y no es que digas, bueno, sí lo hice algunas veces, pero ya no. Bueno, por esas veces que lo hiciste, tú transgrediste la ley de Dios. Dice Éxodo 20:13, no matarás. Y quizás no hayas matado como tal. Pero Jesús nos dice allá en Mateo 5, 21, 22, no vayas. Pero allá nos dice que si tú te enojas en ira contra tu prójimo, contra el que tienes a un lado, si te enojas, si tienes ese deseo de lastimarlo, de ofenderlo con groserías, con malas palabras, si alguna vez has sentido esa ira contra alguien, entonces tú eres culpable de asesinato ante la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la intención de tu corazón, cuando te enojas de tal manera, y si me entiendes, ¿verdad? Me refiero a una ira que es pecaminosa, tu intención es hacer daño, el mayor daño posible, incluso hasta matarlo. Por eso es equivalente. Si tú has hecho esto alguna vez, y yo creo que todos hemos caído en este tipo de ira, merecemos morir por eso. Dice Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Sabemos que es el adulterio. Y el adulterio lleva consigo maquinaciones para hacer el mal, mentiras, traiciones, eso es el adulterio. Quizás no lo hayas cometido como tal, pero mira lo que dice Jesús en Mateo 5, 27, 28, te lo leo, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Es lo que dice la palabra de Dios. Y conforme a este texto que acabo de leer, cualquier mujer casada, hombre casado, que haya mirado a otro hombre, a otra mujer que no sea su esposo o su esposa, y la haya codiciado, ¿sí? Haya tenido fantasías, o se haya imaginado cosas con ella, dice que ya cometió adulterio. Y yo quisiera preguntar a todos los casados y casadas que están aquí hoy, ¿si hemos cometido adulterio? La respuesta es sí, sí. Ahora, este pecado de adulterio lleva más cosas. Si tú siendo soltero, joven, si siendo tú soltero has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es fornicación. Te pregunto, ¿has fornicado? Eso es pecado. ¿Has visto pornografía? Eso es pecado. Si lo has hecho, conforme a la palabra de Dios, mereces ¿qué? Morir. Morir. Miren, es que ya esto del pecado se ha vuelto algo tan común, algo que pues todo el mundo lo hace. No por eso deja de ser grave. En verdad te lo digo. O sea, te repito, no son mis palabras, es la palabra de Dios la que estamos leyendo. Dice Éxodo 20:15, no hurtarás. ¿Has robado? ¿Te han dado incluso algo de más, un cambio de más y no lo has regresado? Eso es robar. ¿Has dejado de pagar tus impuestos? Eso es robar. O sea, ¿te has dado el crédito por algo que tú no has hecho? Eso es robar. Y podría seguir la lista bien larga. Dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, ¿has mentido? Y sé que vas a decir aquí, sí, mentiras blancas. No hay mentiras blancas en la Biblia. ¿Hay mentira o hay verdad? ¿Has mentido? ¿Has murmurado? ¿Qué es esto? Es hablar de otros mal, hablar mal de otros a espaldas de ellos. Eso es la murmuración. La murmuración hace mucho daño. Has estado envuelto en chismes. Dice Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. ¿Has sentido envidia cuando a alguien le va bien económicamente? O sea, codicias las cosas que tiene, no sé, tu vecino. ¿Has sentido eso? ¿Hay falta de contentamiento en ti? O sea, piensas que mereces más de lo que tienes y te quejas. Todo eso entra aquí en la codicia. Mira, ¿cuál es el punto? Todos los que estamos aquí hemos cometido pecado. ¿Y qué es pecado? La transgresión a la ley de Dios. Y lo hemos hecho no una ni dos veces, muchas veces. En verdad, si no reconoces que has fallado contra Dios es porque tienes el entendimiento muy entenebrecido. Muy entenebrecido. Pero dice la palabra que por nuestros pecados merecemos morir. Esto es lo amargo del Evangelio. Pero lo dulce del Evangelio es que Dios escogió a Aarón, pero ¿ve para qué? Para ser su sumo sacerdote a pesar de su grave pecado. Dios tuvo misericordia de Aarón y Dios perdonó a Aarón. Entonces el mensaje es que Dios puede tener misericordia de ti y Dios te puede perdonar a ti. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado. Es reconocer tu pecado. Jesús dijo, yo vine para sanar a los enfermos, no a los sanos. Pero ¿qué dijo? Cuando Jesús dijo eso, ¿qué quiso decir? Que todos estamos enfermos, pero algunos pensaremos que estamos sanos. Para aquellos que reconozcan que están enfermos, vino el médico, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tú has faltado contra Dios y debes de arrepentirte de eso. Es lo primero, el primer paso. Pero hay algo más que tienes que hacer, algo más que Aarón hizo. Aarón reconoció que era un pecador. Y ve, o sea, yo veo esto, el maravilloso plan de Dios. ¿Qué es lo que hacía Aarón? Aarón intercedía, ahora te explico lo que hacía Aarón. Aarón intercedía entre el pueblo y Dios. Ese era el sumo sacerdote, alguien que intercedía entre el pueblo y Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo está separado de Dios por el pecado. ¿Sí? O sea, estamos separados de Dios por el pecado. ¿Y qué hacía Aarón? Aarón llevaba sacrificios de animales inocentes ante Dios ¿para qué? Para restablecer la comunión. Y mira a quién había colocado, a alguien que había pecado gravemente contra Dios. O sea, Aarón mismo podía sentir compasión por todos aquellos que él estaba representando ante Dios. Amén. Entonces, Aarón, él
tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y por el pueblo. Vamos a Éxodo 29, del 10 al 11. Estamos viendo que la primera cosa que todos tenemos que hacer, todos, es reconocer que hemos fallado contra Dios. Reconocer que hemos transgredido la ley de Dios y arrepentirnos de eso. Es lo primero que tenemos que hacer, pero hay algo más. Y esto es lo que estamos viendo. Ese algo más que tenemos que hacer. Dice Éxodo 29, del 10 al 11. Después llevarás el becerro, un animal, un becerro inocente, un becerro, no había hecho nada. Sí, es lo que dice. Dice, delante del tabernáculo de reunión. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Qué significaba esto? Cuando ellos ponían sus manos sobre la cabeza del becerro, implicaba que los pecados de Aarón estaban siendo transferidos ¿a quién? A ese becerro. Sí, la culpa de Aarón estaba siendo transferida a ese becerro. ¿Y qué dice? Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué quiere decir esto? Que el becerro moría en lugar de ¿quién? Del que había pecado. Sí, sigue lo que estoy explicando. O sea, llevaba un becerro inocente. Ponía las manos en una señal de que él estaba confiando, él estaba creyendo a Dios. Aarón sabía que al poner las manos, los pecados de Aarón, la culpa de Aarón, la muerte de Aarón era transferida ¿a quién? A este animal inocente. Y entonces el animal moría en lugar de ¿quién? De Aarón. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que todos necesitamos un sustituto. Es lo que nos enseña aquí. Todos necesitamos un sustituto. Como dije, todos merecemos morir. Y la forma de no morir es arrepentirnos y creer en el sustituto. Creer en alguien que vino para morir en nuestro lugar. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Él no cometió un solo pecado, es lo que dice la palabra de Dios. Él siendo Dios encarnado no comete un solo pecado. Pero va a la cruz y muere. ¿Por qué muere? ¿Por qué muere? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué murió Jesús si no cometió un solo pecado? Porque murió en lugar de aquellos, como un sustituto de aquellos que reconocerían que ellos tenían que morir. Estaban poniendo sus manos en Jesucristo y la ira de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Hebreos 10, 11 al 14. Vamos ahí, por favor. Hebreos 10, 11 al 14. Quiero que cada quien esté leyéndolo directamente de la palabra del Señor. No son mis ideas, lo repito. Es la palabra de Dios la que se está aquí exponiendo. Hebreos 10, del 11 al 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso es lo que hacía Aarón. Año tras año presentaba sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Pero como dice aquí, eso no quitaba el pecado, pero eso anunciaba a un solo sacrificio, al sacrificio del verdadero, del único Hijo de Dios, que no cometió un solo pecado, el que vino a morir en lugar de aquellos que pondrían su fe en él. Por eso dice Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Mira, cuando dice Cristo habiendo ofrecido, nos dice que Cristo es el gran sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Presentaba sacrificios ¿para qué? Para que el pueblo pudiera estar otra vez ¿qué? En comunión con Dios. Él presentó, Cristo el gran sumo sacerdote, Él presenta un solo sacrificio. ¿Y cuál fue ese sacrificio que Cristo presentó? Su propia vida. Su propia vida. Y después dice, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo murió, pero ¿qué? Resucitó. Está sentado a la diestra de Dios. Y dice el 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y quiero decirte algo, si tú al día de hoy no te has arrepentido y no has creído en Cristo según la Biblia, tú eres un enemigo de Dios. Eres un enemigo de Dios. Pero ¿qué está esperando Jesús? ¿Qué dice? Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado ¿de qué? De sus pies. Cuando creemos en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos, caemos rendidos a los pies de Cristo. En ese momento somos enemigos derrotados por el amor, por la gracia, por la misericordia y por el perdón de nuestro bendito Cristo. Y dice Hebreos 10:14,
Porque con una sola ofrenda, y de nuevo, ¿cuál fue esa ofrenda? Su propia vida. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Aarón intercedía por el pueblo, ofreciendo sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, año tras año. Pero esto apuntaba al gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien además de ser el gran sumo sacerdote, Él mismo fue la ofrenda. Todos merecemos la muerte por nuestros pecados. Eso es lo amargo del Evangelio. Pero lo dulce es que si lo reconoces y confías en Cristo como tu sustituto, entonces tendrás vida eterna. Tendrás vida eterna. Yo sé que te han dicho que haciendo buenas obras, la Biblia dice claramente que no es por obras. No hay nada que el hombre pueda hacer. El hombre está perdido. Confiar en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Solo eso. Y aunque parece algo tan fácil, es tan difícil. Porque yo sé que ahorita muchos están diciendo, esto ya lo he escuchado. Esto no es para mí. Y quizás esto no sea para ti. Pero si tú mueres sin arrepentirte, te espera una vida eterna, pero en un lugar que la Biblia llama infierno. Es el castigo eterno. Pero si hoy te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, tú puedes tener vida eterna. Vida eterna. Y exclamar como el salmista lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitamos juntos en armonía porque sabemos que hemos sido perdonados. Habitamos juntos en armonía porque sabemos que vamos camino a la gloria eterna. Por eso es que podemos habitar juntos en armonía. Habitamos juntos en armonía porque todos hemos caído rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, Salmo 133, 2, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, cuando Aarón, que ya dije, fue el hermano de Moisés, cuando Aarón fue apartado y consagrado para ser el sumo sacerdote, Dios ordenó que Aarón fuera ungido con aceite. Eso lo leemos en Éxodo 29, 7. Si quieres ir ahí, creo que lo tienes ahí abierto. Éxodo 29, 7. Dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Mira, este aceite, cuando era derramado sobre Aarón, simbolizaba la bendición de Dios sobre Aarón. Pero simbolizaba algo más: la capacitación del Espíritu Santo para que Aarón pudiera llevar su oficio de sumo sacerdote. El salmista llama a este aceite el buen óleo. ¿Sí ves? El buen óleo. ¿Por qué lo llama así? Porque era preparado con una fórmula especial. O sea, una fórmula que Dios mismo le había dado a Moisés. Eso está en Éxodo 30, del 23 al 25. Éxodo 30, 23 al 25. Estas son palabras, instrucciones de Dios a Moisés. Le dice: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, otra medida. Y dice: harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Este buen óleo era un aceite tan especial que nadie podía preparar uno semejante. Si alguien lo preparaba y lo usaba para otra cosa, él debía de morir. Dice Éxodo 20, 30, 33. Dice: cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño, dice, será cortado de entre su pueblo. De nuevo, este aceite era derramado sobre la cabeza de Aarón. ¿Y qué nos dice? Que escurría que por sus barbas.
Y llegaba hasta ¿dónde? Hasta el borde de sus vestidos. Es decir, Aarón era totalmente cubierto ¿con qué? Con este aceite. ¿Y qué aprendemos de esto, verdad? ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que todos aquellos que habitamos juntos en armonía, lo podemos hacer, vean, porque así como Aarón fue escogido, fuimos escogidos, número 1. Porque así como Aarón fue perdonado, es porque fuimos ¿qué? Perdonados. Y porque este buen óleo descendió sobre nosotros. Ese buen óleo es el Espíritu Santo que descendió y nos ha cubierto por completo. Lo que nos dice es que gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, es que el Espíritu ahora mora por completo en nosotros. Estamos cubiertos con el buen óleo. Eso es lo que quiere decir para nosotros. Dijo Jesús en Juan 7, 38, 39, te lo leo. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y nos aclara, mismo Jesús en Juan 7, 39, Juan nos aclara, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, si hemos sido perdonados, el Espíritu Santo habita por completo ¿en qué? En nosotros. Y eso es gracias a la obra del Señor Jesucristo. Jesús debía de nacer, de vivir sin pecado, de morir, resucitar y Él enviar al Espíritu Santo para que habitara sobre todos aquellos que pondrían su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, si tú has creído en Cristo, Cristo envió su Espíritu Santo y ahora mora por completo en tu vida. Y el Espíritu Santo es ese vínculo que nos une. Gracias al Espíritu Santo es que podemos tener esta comunión que es deleitosa y que es buena. Es gracias a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos trajo a nueva vida cuando el Evangelio fue predicado. Hoy el Evangelio está siendo predicado, esto es el Evangelio. Entonces yo le estoy rogando al Espíritu Santo que Él traiga un soplo soberano sobre ti y te traiga a nueva vida. El Espíritu Santo es el que nos ilumina el entendimiento para poder entender su palabra. No entendemos la palabra porque seamos muy inteligentes. No, la palabra de Dios solo se entiende cuando el Espíritu Santo nos ilumina y nos lleva y nos hace entenderla. Y no solo eso, nos hace creer que lo que estamos leyendo es verdad. Es verdad. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Es el que nos hace ver nuestra necesidad de un sustituto. Ve, toda esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Es el que nos lleva, o sea, es el que en tu vida hace que vayas dejando pecados. El Espíritu Santo es el que te mueve a que perdones a otros. Y si mueres antes de que Cristo venga, el Espíritu Santo es el que te va a glorificar, te va a resucitar en un cuerpo glorificado, dice la Escritura. Un cuerpo que ya no pecará ni se enfermará. O sea, el Espíritu Santo es ese vínculo eterno que nos une. Por Él es que podemos amarnos unos a otros. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué más estamos aprendiendo? Que la verdadera unidad es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. De nuevo, que reciben todos aquellos que fueron escogidos como Aarón, ¿para qué? Para recibir misericordia y perdón de pecados. Y para recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la verdadera unidad, cuando disfrutemos esta unidad, hermanos, como lo hacemos cada domingo, gracias a Dios, recuerda, es un regalo que Dios nos dio. Es un regalo que Dios nos dio. O sea, el hombre no puede producir este tipo de unidad. No es algo que viene de los hombres. Es algo que viene ¿de quién? De Dios. Vimos que Dios dio las instrucciones precisas de este aceite con el que era ungido. Eso que nos dice que la unidad es algo que solo Dios puede producir. O sea, en el mundo hay hostilidad. En el mundo hay falta de armonía. Y toda esa falta de armonía no se resuelve con programas sociales. No se resuelve con que pertenezcas a un club social de lo que sea, de ajedrez, de lectura. Así no se resuelve. Solo puede ser resuelta por una acción de Dios. Y Dios actúa cuando reconoces que has faltado, y te lo vuelvo a repetir, y clamas por el perdón de tu Señor Jesucristo. Y ve lo que dice Gálatas 3:28. De los que ya estamos en Cristo, de los que disfrutamos esta unidad, te lo voy a leer, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Los cristianos ya somos uno en Cristo Jesús. Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos si se aman unos a otros. En verdad, el amor entre nosotros, a pesar de todas nuestras diferencias, de edades, de oficios, de gustos, pero este amor fraternal entre nosotros es algo que debe impactar al mundo. Y lo digo, es algo que no se da en ningún lugar, solo se da ¿dónde? Aquí, en la iglesia. Entonces, el hombre no puede generar este tipo de unidad. ¿Quién la genera? Solo Dios, cuando nos perdona y envía su Espíritu Santo a nuestras vidas. Solo Dios. Pero hay algo que sí debemos hacer nosotros, es preservar esta unidad. Nadie puede generar la unidad. Dios nos une, pero nosotros somos llamados, ya como cuerpo, como iglesia, a preservar la unidad, a preservarla. Vamos a Efesios 4, por favor. Espero que el Señor te esté haciendo entender algo de todo lo que estamos hablando. La palabra de Dios es densa, es pesada. Por eso necesitamos que su Espíritu Santo sea el que nos ministre. Y lo hace. Entonces vamos a ver aquí que ningún hombre puede generar este tipo de unidad. Pero aquellos que hemos sido incluidos en esta unidad tenemos la responsabilidad de guardar esa unidad. ¿Sí, mis hermanos? Es lo que estamos viendo aquí. Dice el apóstol Pablo, yo pues, Efesios 4 del 1 al 5, dice, yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y vean lo que dice. Estas son las virtudes que tenemos que tener para poder preservar la unidad. ¿Qué dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Vemos? Es nuestra responsabilidad mantener esta unidad. Y después el apóstol Pablo nos dice todo aquello que nos une. Aquello que nos une es mucho más grande de lo que nos puede dividir. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, conforme a este texto, debemos de cultivar 3 virtudes para preservar la unidad. La número 1 es la humildad. La humildad. Y lo podemos hacer porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo podemos hacer. Debemos hacer morir a nuestro orgullo. No debemos de vivir con un sentido de yo me merezco lo mejor. Yo me merezco todo. No, eso no es ser humilde, eso es ser soberbio. No debemos enfocarnos en nuestras propias necesidades, eso quiere decir que seamos humildes. Debemos de buscar suplir las necesidades de los demás. Eso es ser humildes. Poner la necesidad de los demás por encima de las mías, siempre. Y no la de uno y dos, sino la de todos. Imagínate todos haciendo eso aquí, en este lugar. Eso preserva ¿qué? La unidad. La segunda virtud es la mansedumbre. Es tratar a todos con amabilidad. Eso es ser mansos, en lugar de ser ásperos. Es no estar a la defensiva. Es no estar pensando, seguro el hermano me hizo esto porque me quería hacer esto. No. La mansedumbre, el que es manso, espera lo mejor del hermano. Y él deja lugar para la ira de Dios. Eso es ser manso. Y otra virtud es la paciencia. Porque muchas veces no seremos humildes. Muchas veces seremos soberbios, orgullosos, difíciles de tratar. Otras veces seremos egoístas. Entonces, por eso debemos de cultivar la paciencia unos con otros. En amor y perdonarnos, como iniciamos el mensaje. Perdonarnos. Entonces, la unidad debe ser una prioridad en la iglesia. En todo desacuerdo debemos de buscar la unidad de la iglesia, de la iglesia, no de los dos en desacuerdo, sino yo voy a ceder, si tengo que ceder, ¿para qué? Para preservar la unidad de ¿qué? De todos como iglesia, para preservar el amor. Entonces la unidad la produce el Espíritu Santo gracias a la obra de Jesucristo. Es una bendición que desciende de lo alto, el hombre no la puede producir, pero el hombre es responsable de ¿qué? De preservarla. Amén. Y vean, esta bendición desciende y lo vemos aquí en el Salmo 133, 2-3 que estamos leyendo. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende
¿Qué dice? Sobre la barba. La barba de Aarón. Y baja, de nuevo, la palabra baja de nuevo es desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y lo dice el versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Eso qué nos dice? Que este tipo de unidad es algo que desciende de Dios ¿a qué? Hacia nosotros. Y así vamos a pasar a esta segunda comparación. O sea, habitar juntos en armonía, dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Mira, aquí Hermón era la montaña más alta de Israel y está localizada a unos kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén. Esta montaña es famosa por la densidad de rocío que produce. Es tal el rocío que, como dice aquí, ese rocío es tal que desciende sobre los montes de Sión. ¿Y qué dijimos que era Sión? La ciudad de Jerusalén. Desciende. Entonces, de nuevo, ¿qué nos está diciendo con esta comparación el salmista? Que así como ese rocío desciende de Hermón hacia Sión, la bendición desciende ¿de dónde? Del cielo hacia ¿quiénes? Hacia nosotros. Hacia nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando estamos aquí reunidos, verdaderamente experimentamos un pedazo de cielo. Eso es real. Cada domingo nos refrescamos del desierto de la semana. ¿Sí? Así como los israelitas, que fueron ellos en un desierto de camino ¿a dónde? A su tierra celestial. Así nosotros vamos en un desierto. Este es nuestro desierto, pero vamos ¿dónde? ¿Camino a dónde? A nuestra tierra celestial. Pero este rocío desciende y nos refresca. Entonces, con la primer comparación, mis hermanos, vimos que el Espíritu Santo cubre por completo a todo creyente, ¿sí? Por completo. ¿Qué vimos? Que este aceite cubre ¿qué? La cabeza, la barba y desciende hasta las vestiduras. O sea, lo cubre por completo. Con esta segunda comparación, vemos que el Espíritu Santo, cubre por completo a todos los creyentes. Es lo que nos está diciendo aquí. O sea, no hay ningún creyente que no esté habitado por completo con el Espíritu Santo. Es lo que nos está diciendo esta comparación. También nos dice que todos tenemos esa misma necesidad espiritual. Y todos bebemos de la misma fuente, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto es lo bello, lo hermoso del Evangelio. Mira, seas rico o pobre, hables inglés o hables español, seas trabajador o dueño de empresa, seas joven o seas anciano, seas hombre o seas mujer, sirvas en las mesas o sirvas en la enseñanza. Todos tenemos algo en común. En primer lugar, que todos somos pecadores. Pero en común tenemos que todos hemos recibido la misma misericordia. Amén. Que todos hemos recibido el mismo perdón. Todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Todos estamos bajo los pies de nuestro bendito Redentor. Todos compartimos una misma esperanza, que es la vida eterna. Y todo es posible gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y pasemos finalmente a la razón. ¿Qué es lo que provoca esta armonía entre nosotros? Dice Salmo 133:3, la segunda parte. Dice, porque allí envía Jehová bendición, ¿y qué dice? Y vida eterna. ¿Qué nos dice esto? Solo los que tenemos verdadera vida eterna, somos los que podemos disfrutar de esta comunión unos con otros. Esta comunión solo se da en aquellos que tienen la plena seguridad, y escucha, de que si mueren hoy es para irse a encontrar con su Señor Jesucristo. Solo entre los que están totalmente seguros que han sido perdonados de todas sus transgresiones, solo ellos tienen vida eterna. Este tipo de comunión solo se da entre creyentes. O sea, entre los que no son creyentes no se puede dar. Porque siguen en sus pecados, porque siguen separados de Dios. ¿Cómo se podía dar entre ellos si siguen separados de Dios? No se puede dar. Tampoco se puede dar entre un creyente y un no creyente. Esto es algo exclusivo de los creyentes. Cuando leemos aquí, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, solo los que tenemos vida eterna podemos disfrutar de esta comunión. Solo los que hemos nacido de nuevo. El amor fraternal, que es lo que estamos hablando, el amor entre hermanos, solo se puede dar entre aquellos que han pasado de muerte a vida.
entre aquellos que han nacido de nuevo, como aprendimos en Primera de Pedro cuando estudiamos. Solo los salvos pueden experimentar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y espero que todos reconozcamos, por el pecado que hay en nuestra sociedad, hay matrimonios divididos. ¿Por qué? Por el pecado. Hay enemistad entre hermanos de sangre, hay egoísmo, hay falta de unidad. Y ve, hoy los seres, mira, yo reflexionaba en esto, si la verdadera unidad solo se puede dar entre los que han sido perdonados, entonces todos aquellos que viven en sociedad, pero no se han arrepentido, viven en soledad. Si tú no te has arrepentido, aunque vivas en familia, aunque vivas en la sociedad, tú vives en soledad. Estoy seguro de eso porque es lo que dice la palabra de Dios. Si tú sigues en tus pecados, tú vives en soledad. Si te has arrepentido, tienes una gran familia que te ama, te perdona, te acepta. Pero si todos vivimos algún punto en soledad, y si muchos siguen viviendo en soledad, Jesús vino para quitar ese pecado del mundo. Y lo hizo, Él muriendo en la mayor soledad. El Señor Jesús murió en el mayor de los desamparos. Te voy a leer Mateo 26, del 47 al 49. Te lo voy a leer. Dice, mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y después nos dice, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Todos los discípulos de Jesús lo abandonaron. O sea, Él estuvo dispuesto a morir abandonado, desamparado, para que tú vivas en comunión con Cristo, para que tú tengas una gran familia. Sus discípulos lo abandonan a Jesús, y más aún, después lo desnudan, lo golpean, lo crucifican, y su propio Padre lo desamparó en la cruz. Esto lo leemos en Mateo 27, 45 a 46, te lo leo, dice, y desde la hora sexta, cuando ya estaba Jesús crucificado, que son como el mediodía, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son como las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios fue desamparado por su Padre. ¿Por qué? Porque en la cruz Él estaba llevando el pecado de todos los que pondríamos nuestra fe en Él. Por el pecado el Padre lo desampara. O sea, el Hijo de Dios estuvo dispuesto a morir en la más profunda soledad, en el más profundo desamparo, abandonado por sus discípulos, por su propio Padre. ¿Para qué? Para que todos aquellos que pongamos nuestra fe en Cristo podamos experimentar esta comunión deliciosa con nuestro Padre, con nuestro Cristo, por el Espíritu Santo y unos con otros. Entonces ya, para terminar, te quiero pedir una vez más que reconozcas que has transgredido la ley de Dios. Te lo quiero pedir una vez más. Pon tu fe en aquel que llevó tus pecados en la cruz, si es que tú confías en Él. Pon la fe en aquel que estuvo dispuesto a ser desamparado por su propio Padre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tú podrás experimentar con muchos de nosotros que ya lo experimentamos, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando el salmista escribe esto, él esperaba un día, él veía la eternidad, pero mira la bendición de nosotros. Cada domingo tenemos un pedazo de cielo. Cada domingo tenemos una anticipación de lo que será esa gloria celestial. Y todo gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias porque, como tú dices, es viva y eficaz. Tu palabra no regresa vacía. Tu palabra hará su obra en cada uno de los que aquí le hemos escuchado. Te ruego que la obra que haga es que muevas al arrepentimiento y a la fe a todos los que hoy hemos escuchado estas palabras. Y si los que ya hemos sido salvados y perdonados, si por estas palabras vimos áreas en las que seguimos consintiendo pecados, te ruego que nos muevas a arrepentirnos, a caminar en santidad. Ayúdanos, Padre, a preservar esta preciosa unidad que tú ya has generado entre los que hemos sido perdonados. Ayúdanos a ser humildes, Padre, te lo ruego. Ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a ser pacientes, amorosos, perdonadores unos con otros, porque tú nos has perdonado de todos nuestros pecados, porque fuiste paciente con nosotros. Tantos años que vivimos negándote, pero llegó el día, gracias a Dios, en que reconocimos nuestro estado de pecado y clamamos por tu perdón y por tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que nos espera un lugar glorioso, real, que será una tierra celestial, donde habitaremos para siempre, todos los redimidos juntos en armonía a los pies de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y gracias porque mientras ese día llega, cada domingo tenemos nuestra bendita probada de cielo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a entender esta gran bendición que ya gozamos como tus hijos. Ayúdanos a verdaderamente entender cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias porque tu Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros y nos ha cubierto por completo. Y no sobre uno u otro, sino sobre todos los que hemos puesto la fe en nuestro bendito Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por los méritos de Cristo. Amén.